Queridas amigas, amigos, el foro que tenía que ver con Efesios y que culmina con una oración de su parte sobre o para de intercesión para la iglesia ha sido muy rico en su reflexión y se nota que ustedes han podido leer Efesios y han sido movidos de buena manera por el contenido que han podido eh, aprender en Efesios. Quiero compartirles una reflexión en base a Efesios y que tal vez puede ayudarles a entrelazar los temas principales de esta carta. Eh, para eso, como les dije en la introducción de este video, es importante que lean Efesios capítulo 4, versículos 1 al 16. Ustedes ya han leído toda la carta, entonces solamente va a ser un repaso, pero quiero hacer eh, hincapié en este pasaje porque habla mucho sobre la teología de Pablo acerca de la iglesia. Hay una, hay una palabra en este pasaje que describe, que es como una metáfora para toda la carta. Esa palabra es axios. Axios en griego se refiere a una balanza, pero de esas las antiguas, no las digitales ni las romanas, sino de esas que tenían dos platillos y que en uno tú ponías el peso, que puede ser 1 kilo, 1 libra, media libra, lo que tú quieras. Y para saber si estás llevándote 1 kilo de papa, de maíz, de lo que sea, eh, ponías el producto aquí y veías si el peso estaba equilibrado. Si el peso daba, perdón, si el producto daba el peso indicado. Entonces así tú sabías que te estabas llevando media libra de lo que sea que estés comprando. Esa es la imagen de Axios, que en la mayoría de las Biblias se traduce como dignamente, que está en el versículo 1 del libro de Efesios. Por eso yo, que estoy preso a causa del Señor, les recuerdo que vivan de manera digna, Axios, del llamado que han eh, recibido. ¿De qué llamado está hablando Pablo? Eh, bueno, del llamado que tenemos todos los cristianos y las cristianas. Eh, Entonces, Efesios puede ser entendida con esta metáfora, que Dios siempre toma la iniciativa, pone el peso del llamado sobre todos nosotros. Y a partir del del capítulo 4 especialmente, se habla mucho de la respuesta que dé el peso al llamado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esta respuesta? Bien se dice que la definición de un cristiano es que es una persona perdonada, incluso pueden ver eso en calcomanías o en stickers. Esto es cierto, pero la fe cristiana nunca se ha limitado a ser una especie de visa para ir al cielo. ¿Sí? Tú vienes a la iglesia y ahí te estampamos tu pasaporte al cielo. Otra buena definición, tal vez una más perfecta definición del ser cristiano, es que es una persona que ha sido llamada. El llamado de la salvación es un enorme privilegio para todos y es una aventura, es una responsabilidad. Por eso, para los que nos llamamos cristianos, cristianas, es necesario que cada día veamos si estamos creciendo en este llamado. Y Pablo, en el versículo 2, me parece, empieza a explicar en qué consiste este llamado. Y pasa mucho por actitudes, por posturas del corazón. ¿Sí? Entonces, ese llamado se responde con humildad, amabilidad, paciencia, tolerancia y amor. Con esas virtudes se construye la unidad de la que está hablando Pablo, la unidad del cuerpo. Recuerden, como les dije en la introducción a Efesios, que Pablo fue pastor en esta región por 3 años.
Y él se da cuenta que al conocer a la gente, a los cristianos, que sin estas virtudes de humildad, amabilidad, paciencia, tolerancia y amor, no hay vida cristiana. Es por eso que el apóstol utiliza la palabra vivan o caminen de esta manera. Eh, es el Espíritu quien provee estas cosas. Eh, todos decimos, por supuesto, que queremos la unidad de la iglesia, ¿no? Creo que no vamos a encontrar un cristiano que diga, no, a mí no me interesa la unidad. Todos decimos mantener la unidad, pero para realmente saber si trabajamos por esta unidad a la que estamos llamados, ¿sí? Eh, tenemos que ver estas cosas de actitudes, de posturas, de humildad, amabilidad, paciencia, tolerancia y amor. Eh, la cuestión de la unidad de la iglesia, sin embargo, no es solamente una cuestión de actitud, ¿sí? Sino que es una cuestión de funcionamiento orgánico. Eh, y para esto es importante entender el tipo de metáfora que Pablo está utilizando, y es la del cuerpo. Se entiende más a la iglesia, o más perfectamente a la iglesia, cuando pensamos en un organismo vivo. Para lograr comprender esto, recordemos dos palabras muy relacionadas en la teología de Pablo. La primera es caris y la segunda es carismata. En el versículo 7 Pablo nos dice, a cada uno de nosotros fue dada la gracia. La iglesia es resultado de la caris, de la gracia de Dios. Y la iglesia funciona gracias a la carismata, los dones de Dios. ¿Sí? Caris y carismata. Snyder lo dice muy bien. El ser una comunidad y un pueblo es un don que viene de Dios a través de la obra de Jesucristo y de la presencia del Espíritu Santo. No es el resultado de técnicas o planes humanos. La iglesia se constituye como el pueblo de Dios por la acción de Jesucristo y esta realidad abre la puerta a la posibilidad de una comunidad verdadera y profunda. Entonces, repasando, la iglesia es el resultado, el fruto de la caris, de la gracia de Dios. Y la iglesia funciona por la carismata, por los dones que ha puesto el Señor en ella. Esto nos hace pensar entonces, nos debería hacer repensar nuestra eclesiología, nuestra concepción de la vida y el propósito, la naturaleza y el propósito de la iglesia. Quisiera que entendamos bien la palabra tan común entre nosotros, los evangélicos, ministerio. Como les decía, quería contarles un poco de mi vida. Ya han visto un poco en mi autobiografía eclesial. Pero bueno, yo emigré de mi país, Bolivia, de adolescente, y volví muchos años después, cuando ya tenía estudios y era misionero, junto a mi esposa. Y bueno, al reunirme o al encontrarme con antiguos amigos de mis padres, siempre me decían, felicidades, tú también estás en el ministerio como tu papá. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de parte de esos hermanos y de parte de la mayoría de la gente en nuestras iglesias, erróneamente creemos que las personas que están en el ministerio son los pastores o los líderes y que hay otro tipo de cristianos que son ovejas, que simplemente se limitan a seguir o a asistir a la iglesia. Pablo tiene otra visión, tanto del ministerio como del liderazgo. Después de establecer 7 veces la importancia de la unidad, en el versículo 7, en Efesios 4, 7, él nos dice que Cristo, el que ha sido coronado, el que ha ascendido, es quien ha repartido los dones. Su sacrificio y su triunfo no es simplemente para darnos una visa al cielo, sino es para hacernos agentes
a través de los dones de su reinado. Repasemos, el apóstol Pablo habla de la unidad, ¿sí? De la importancia de la unidad. Entonces, la respuesta digna al llamado pasa por estas cosas de actitud que construyen la unidad. Después dice que todos recibimos dones. Solamente después de haber establecido estos principios, él empieza a hablar de los dones específicos de liderazgo. Algunos son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No tenemos todo el tiempo aquí, pero en el SETI certificado se pasan horas bellísimas estudiando estos pasajes a fondo y tratando de encontrar entre amigos en iglesias mejores maneras o maneras más bíblicas, si quieren, de entendernos como iglesia. Entonces les animo a tomar o a abrir un núcleo de SETI certificado en sus iglesias, en sus ciudades. Pero el punto que quería resaltar es que el liderazgo es un regalo de Cristo para la iglesia, para que toda la iglesia haga obras de servicio, obras de ministerio. La tarea de los líderes pasa por eso, por perfeccionar a toda la iglesia para el ministerio, pero es la iglesia toda quien hace ministerio. Qué fácil es olvidarnos de esto, ¿no? Qué fácil es esperar que otros hagan la tarea del ministerio y no nosotros. Una cuestión más sobre la unidad, que es tan importante en el libro de Efesios. La diversidad de dones no se refiere solamente a, cuando Pablo habla de la iglesia como cuerpo, no se refiere simplemente a la diversidad de dones, ¿sí? Que hay varios y muchos dones, sino se refiere, utilizando esta metáfora del cuerpo, a que los dones funcionan como miembros, como partes de un cuerpo. Es decir, un don funciona en la medida en la que trabaja con otro don y otro don que tiene otro miembro. Me explico. Es como un brazo. Un brazo que, digamos, el mío no es tan fuerte, ¿sí? Nunca he tenido brazos muy poderosos. Otras personas sí. Pero con mi brazo yo puedo escribir en la computadora, puedo escribir con la mano, puedo acariciar a mis hijos, puedo abrazar a mi esposa, puedo hacer tantas cosas. De nada me serviría tener un brazo enorme, pero que esté desconectado de mi cuerpo, ¿sí? Entonces, la unidad, el ser iglesia, es resultado de la caris, de la gracia de Dios. No es resultado de nuestro trabajo. Pero el funcionamiento de la iglesia sucede por la carismata, por los dones que el Señor ha puesto en su iglesia y nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, de cierta manera, los dones que tú has recibido no son regalos para ti, son regalos para la iglesia. ¿Me explico? Entonces, repasando nuevamente, los primeros 3 capítulos de Efesios hacen hincapié sobre el llamado, el peso que pone Dios en un lado, en un platillo de la balanza. La segunda mitad hacen hincapié, no exclusivamente, pero hacen mucho énfasis en la respuesta a ese llamado. No hay cristiano, no hay cristiana que no esté llamada. No hay cristiano que no tenga dones. Entonces, al estudiar más Efesios, pensemos en las consecuencias para nuestra eclesiología, para la manera en que pensamos qué es y la manera en que organizamos la iglesia. Que tengan una muy buena semana.